Bueno, la voz es muy importante. La voz es la tarjeta de presentación que tenemos todos nosotros cuando conocemos a una persona nueva, cuando nos presentamos ante una audiencia, muchas veces en nuestro trabajo habitual, en nuestras relaciones personales y sociales. La voz es nuestra tarjeta de visita y la impresión que damos con nuestra voz, pues bueno, influye mucho en la percepción de cómo nos ven los demás y en la percepción personal también de cómo nos sentimos nosotros según nos escuchamos. Los profesionales que más problemas de la voz sufren son aquellos que utilizan la voz más tiempo, durante más días a la semana y en unos ambientes menos favorables para la utilización de la voz. En concreto, los grupos de profesionales que más patologías sufren, que más enfermedades de la voz padecen, son los docentes, porque utilizan pues eso, durante muchas horas al día, en ambientes a veces con mucho ruido, etcétera, la voz. Las personas que trabajan al aire libre y tienen que utilizar la voz, por ejemplo, pues los entrenadores, monitores deportivos que trabajan al aire libre, y luego todas aquellas profesiones que tienen pues, un uso profesional y prolongado de la voz. Las patologías más comunes de la voz las podríamos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas patologías que no están relacionadas directamente con el uso de la voz, como son pues, las infecciones respiratorias de las vías altas, las faringolaringitis, las laringitis, y, por otro lado, aquellas enfermedades que están directamente relacionadas con un mal uso o con un uso excesivo de la voz. Para diagnosticar problemas en la voz tenemos muchas herramientas. La primera herramienta es el oído de la persona que evalúa al paciente con un problema de voz, el oído del otorrinolaringólogo, el oído del profesional que evalúa al paciente. Ahí percibimos la calidad de la voz y percibimos si existe o no una disfonía. Después tenemos una serie de medidas objetivas, de parámetros, por ejemplo, del tiempo que es capaz una persona de mantener una vocal, para ver si se encuentra dentro de la normalidad o no. Y tenemos también medios de analizar acústicamente los distintos parámetros de la voz por medio de sofisticadas herramientas informáticas. Y por último, quizás lo más importante para el diagnóstico de un problema en la voz es la endoscopia laringea, lo que llamamos endoscopia laringea, que consiste en introducir una cámara, normalmente a través de la boca o de la nariz, para visualizar las cuerdas vocales y ver si hay alguna lesión en ellas. Las técnicas para rehabilitar a pacientes con problemas de voz tienen que ser técnicas que contemplen a todos los aspectos que se relacionan con la emisión vocal. No solamente la manera de emitir la voz directamente, sino que influye, por ejemplo, la posición del cuerpo, la posición de las distintas articulaciones, la alineación del cuerpo. En segundo lugar, la respiración es muy importante, es el apoyo, que es la fuente de energía, digamos, que produce la voz. En tercer lugar, se persigue una emisión correcta, exenta de excesiva tensión. Y en cuarto lugar, es muy importante utilizar correctamente la resonancia. Todos nosotros tenemos en los huesos de la cara, fundamentalmente, un micrófono natural que debemos de saber utilizar para sacar el máximo rendimiento a nuestra voz con el mínimo esfuerzo. Para evitar los problemas de la voz, los cuidados que hay que seguir son muy sencillos. Por un lado, cuidados generales para mantener la salud, es decir, pues dormir las horas adecuadas, tener un estilo de vida sano, estar en buena forma física, tener una alimentación equilibrada, no tener hábitos tóxicos, que vamos a volver sobre esto al final, que es lo más importante quizás. Y por otro lado, tener una técnica vocal, lo que llamamos una técnica vocal, es decir, una manera de utilizar la voz correcta. Esto es especialmente importante en aquellas personas que utilizan la voz en su ámbito profesional, es decir, en los profesionales de la voz. Esta técnica vocal se puede adquirir pues, mediante un aprendizaje. Hay personas que de forma natural emiten bien la voz, pero otras personas que no es así, pues pueden aprenderlo, sobre todo a través de los logopedas, que son los que en principio se dedican a enseñar estas técnicas. Y he dejado para el final uno de los hábitos que más perjudiciales pueden ser para la voz, que es el tabaco. El tabaco es un elemento que perjudica muchas cosas de la salud, pero entre otras cosas muy importantes a la voz. Y quiero hacer un llamamiento especial para que todos los pacientes sepan que una persona que fuma y que tiene una disfonía, una alteración de la voz que dura más de 2 o 3 semanas, debe acudir inmediatamente a un otorrinolaringólogo para descartar que tenga una lesión grave en las cuerdas vocales. Ante cualquier problema de la voz es muy importante acudir a un profesional que sea capaz de valorar de forma integral la razón por la cual existe esa disfonía, y el profesional más adecuado para hacer esa valoración sin duda es el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo nos ofrecerá un diagnóstico del problema que tenemos y nos puede proporcionar el tratamiento
indicar y proporcionar el tratamiento que esté indicado en cada situación, sea un tratamiento médico, un tratamiento rehabilitador o un tratamiento quirúrgico según la lesión.